¿Por qué algunos jóvenes cristianos han dejado de impactar al mundo y lo tienen como su mejor amigo? Bienvenidos a Casos Cristianos, un programa de orientación bíblica para toda la familia. Con ustedes, el pastor Smailin Rosario. Cuando hablamos de jóvenes que impactaron su mundo, es inevitable pensar en personajes bíblicos como José, que salió huyendo de la tentación y aunque sufrió calumnia y cárcel, Dios lo puso en grande en Egipto. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que decidieron no contaminarse con la comida del rey y hasta ser quemados y o devorados por los leones. David, el hombre conforme al corazón de Dios, que sirvió a su propia generación según su voluntad, entre otros más que por una vida ejemplar y decidida llegaron a ser, si cabe así decirlo, influencers en la fe. A lo largo de toda la historia, los grandes inventos y aportes que se han dado a la humanidad han sido traídos por los jóvenes. Lea la historia de sus personajes favoritos y se dará cuenta que en muchos de los casos los mayores aportes que ellos dieron lo hicieron mientras eran jóvenes. Aún nuestro Señor Jesucristo, siendo joven, impactó al mundo. Inició su ministerio alrededor de los 30 años y murió a los 33. Pero es muy lamentable ver cómo nuestra generación cada vez carece de jóvenes dispuestos a impactar al mundo. Todo lo contrario, vemos cómo el mundo está impactando al joven cristiano a tal punto de que ya muchos no saben distinguir tan fácil quién es cristiano y quién no lo es. Ya la manera de hablar, el vestir y hasta la música han permeado a nuestra generación. Por esa razón yo he observado 4 aspectos que no nos permiten impactar al mundo. Número 1. Trivializar el buen testimonio. Anteriormente había una verdadera preocupación por mantener un buen testimonio, pero el relativismo está haciendo que muchos vean el pecado como una etapa que los jóvenes deben quemar. De hecho, cuando alguien peca, en las redes sociales encontramos los dos extremos. Uno es el de aquellos que acusan sin piedad y otros el de aquellos que victimizan al pecador y le echan la culpa a la sociedad. Al final, el pecador evalúa y dice, por lo menos hay quienes me defienden. Dios me ama como quiera. Luego mantienen ese estilo de vida donde no les importa ya lo que digan, porque al fin y al cabo la gente como quiera hablan y como quiera dicen. Pero Proverbios capítulo 22 versículo 1 nos dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Hay cosas que no se pueden comprar con el dinero. La mala fama le hace daño aún al más rico y cuesta años hacerse de un buen testimonio, pero en cuestión de segundos se puede perder todo. Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Dos de las grandes ventajas de tener un buen testimonio es que, número 1, habla por nosotros. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Predicar con el ejemplo es más efectivo que 1000 palabras. Y número 2 es porque Dios se deleita en mencionarlo. Job capítulo 1 versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto,
y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Si ese versículo fuera un formulario estándar para cambiar el nombre, ¿estaría el tuyo allí o Dios diría lo mismo de ti? El segundo aspecto que no nos hace impactar al mundo es estar desconectado de la iglesia. Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El joven de hoy no puede vivir sin estar conectado. Usted lo ve llegar a una casa y antes de saludar, lo primero que les interesa saber es la clave del Internet. Y es triste ver cómo los jóvenes y adolescentes están conectados a todos menos de su iglesia local, la cual ven como un lugar de entretenimiento o como una excusa para salir de su casa. Realmente somos más vulnerables cuando estamos separados. Alguien dijo, los cristianos son como el carbón, juntos se encienden, separados se enfrían. Igual también, una hoja de papel cualquiera la puede romper, pero 500 a 1000 unidades son difíciles de romper. Cuando hay vulnerabilidad, Satanás ataca con más facilidad. Si usted ve a un león detrás de una manada, notará que si alguno está enfermo, cojea o se queda detrás, inmediatamente le echa mano. Asimismo hace nuestro adversario, que como dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Alguien dijo, no me interesa congregarme, solo me importa tener comunión con Dios. Evidentemente esta persona no entiende que aquel que no es capaz de tener comunión con sus hermanos tampoco puede tener verdadera comunión con el Señor. ¿Qué tanto puedo amar yo a Dios que no me interese tener comunión con mis hermanos? Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero también la Biblia es clara y precisa cuando dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, un texto que me llama la atención se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si nosotros que estamos juntos en una misma iglesia y vivimos como una familia, la familia de la fe, no practicamos el amor, a la gente le dará igual el Evangelio, porque van a ver que no tiene ningún efecto en quienes lo proclaman. Aunque no lo notemos, la gente nos observa y considera la manera en que nos tratamos. El tercer aspecto que no nos permite impactar al mundo es avergonzarnos del Evangelio. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. He usado mucho la frase avergonzarse del Evangelio no es más que ser una vergüenza para el Evangelio, porque el Evangelio sigue y seguirá siendo poder de Dios para salvar aún al más vil pecador. ¿Por qué algunos se avergüenzan? Porque quizás no saben en quién han creído. Pablo dijo en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Conocer a Dios de verdad nos da seguridad y nos permite sustituir vergüenza por alabanza. Por eso dijo Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Piensa ahora mismo si estás honrando a Dios y su palabra
en el colegio donde estás, en la universidad que escogiste, en los trabajos que tienes, en la familia que Dios te ha dado. Es terrible escuchar a un familiar cercano o a una amiga diciendo: nunca me ha hablado de Dios, nunca me ha invitado a la iglesia, nunca le he visto con una Biblia o nunca ha posteado algún contenido cristiano. ¿Pero yo soy una buena cristiana? Sí, pero no se enciende una luz debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Pero es que no me gusta llamar la atención. Entiendo, pero así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Realmente se trata de Él y no de nosotros, y con esto debemos tener mucho cuidado. Marcos capítulo 8, versículo 18, Jesús dijo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y el cuarto aspecto que no nos permite impactar al mundo, sin duda, es amar al mundo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es imposible impactar al mundo si somos parte de él y nos hemos conformado al estilo de este siglo. Si hay algo que demuestra en lo absoluto que no amamos a Dios, es cuando amamos al mundo y las cosas que están en el mundo. De hecho, Santiago capítulo 4, versículo 4 afirma: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo usted se da cuenta si ama más al mundo? En el versículo 16, el apóstol Juan habla sobre el deseo de la carne, el placer físico, los deseos de los ojos, la ambición por tener todo lo que vemos, y también habla de la vanagloria de la vida, ese orgullo de tener muchas posesiones, logros y éxitos profesionales. Al final, no vale la pena cambiar a Dios por algo que pasa y que nunca nos dará el verdadero contentamiento. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo le ha lavado el cerebro a muchos jóvenes cristianos, por lo que debe de haber una transformación o renovación de la mente para que puedan comprobar la voluntad de Dios en sus vidas. Si tienes algún aporte que añadir, déjanos tu comentario. Gracias por apoyarnos con tu fiel sintonía y si el Señor lo permite, nos veremos en el próximo Caso Cristiano. Hemos llegado al final de este programa. Si deseas enviarnos uno de tus casos, escríbenos a casoscristianos@hotmail.com. Te esperamos en una próxima entrega. Dios te bendiga.